Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Un nuevo capítulo el día de hoy, capítulo número 52. Hoy día hablaremos de un tema bastante interesante. Es una pregunta y es ¿vocación o responsabilidad social? Hay un tema ahí bastante interesante, pero ustedes ya saben, lo haremos después de la intro. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Ya lo oyeron, amigas y amigos, en la introducción. Hoy día estaremos reflexionando. Vamos a estar nosotros, ustedes y yo. Ya vamos a tener nuevos invitados y ya verán que van a ser increíbles. Pero el día de hoy quería detenerme y hacer una reflexión respecto de un tema que me viene dando vuelta hace bastante tiempo. Y es el asunto sobre vocación o responsabilidad social. Quedé bastante sorprendido cuando en la entrevista con Javier Murillo yo le nombré la palabra vocación y él me corrigió, o más que corregirme, me dijo, creo que deberíamos mejor llamarlo responsabilidad social. Y de ahí quedó dando vuelta en mi cabeza el concepto. Yo he trabajado mucho en clases porque cuando he sido profesor jefe, he hecho bastantes clases de orientación. Y hay una etapa en donde, cuando estoy en cuarto medio, o que sería el 12º grado, en donde paso el tema de la vocación humana y analizo parte por parte. Pero desde que Javier me dijo esa aclaración o me dio a conocer esa aclaración, quedé pensando y dando vuelta. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Qué sentido tiene una o tiene otra? ¿Son lo mismo o por qué? Si no son lo mismo, ¿en qué se diferencian realmente? Y empecé a investigar, empecé a leer, a poder tratar de comprender desde dónde viene a lo mejor esta distinción o a lo mejor igualdad. Y en la lectura me fui dando cuenta de que el tema del concepto de vocación es un tema que viene, podríamos decirlo desde ese punto de vista, desde el concepto religioso fundamentalmente. ¿Y saben por qué? Es porque la palabra vocación viene de vocare. Y vocare significa llamado. ¿Ah? Es una voz que me llama y me invita a poder seguirla o seguir. Y aquí viene el concepto religioso. ¿Y qué es lo interesante de esto? Es que está asociado fundamentalmente a seguir a Dios, seguir la vida religiosa, pero el mundo secular en un momento tomó ese concepto y lo llevó a las profesiones, a todo el quehacer humano de las profesiones. Y de ahí viene todo este concepto que se habló de vocación. Es más, se teoriza a través de él, a través de este llamado que es interno y externo. Es casi un llamado ético. Hay un autor chileno, que en este momento no lo recuerdo, y a lo mejor les voy a poner en la descripción el nombre de él, donde yo, cuando daba clases, que hace más o menos 12 años atrás, entraba al aula regularmente, porque ahora estoy trabajando como directivo, ya hace 12 o 15 años, realmente no lo recuerdo, y él generaba este concepto de vocación, pero como un llamado interno y externo. Interno porque reflexiono hacia mí mismo, qué es lo que quiero hacer o qué quiero ofrecer como ciudadano a la sociedad en la cual vivo. Pero es un llamado interno también con una propuesta externa. Y ahí está la otra parte, que es lo externo. Entonces, finalmente es como una dialéctica entre lo interno y lo externo. Es como un momento ético constante.
y que no se termina solo en la elección de una carrera. Es por eso que es más allá de una carrera o una profesión. Entonces, el término de vocación, cuando se traslada a las profesiones, tiene esta inquietud, este concepto. Pongamos un ejemplo rápido. Medicina. Supongamos que es así, y yo confío que un médico entra para ser médico no porque va a ganar mucho dinero y va a tener una vida lujosa, cosa que no es mala. Puedes ganar dinero igual y tener una vida muy lujosa, pero su sentido principal, primordial y fundamental, desde esa perspectiva de lo ético o de la vocación, de este llamado que es vocare, es servir con su profesión en la sociedad a la cual él pertenece. Y el ser médico significa que va a llegar un momento que a lo mejor va a tener que atender a esa persona, tenga o no tenga dinero, tenga o no un seguro social, o pueda pagar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque va a ser un servicio. Muchas veces se confundió con otras cosas el concepto de servicio, pero ahí hay una palabra muy interesante que está asociada al concepto de vocación, que es el servir. ¿Se dan cuenta de que tiene coherencias con el concepto religioso de vocación? Es por eso que viene de ahí. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que genera una ética respecto de qué yo opto o hago finalmente con este llamado. El médico va a tener que decidir, ahí voy. O de repente hay una persona que está teniendo un problema en la calle de salud, y el médico no se queda callado y sigue caminando. Así que es tan fuerte su vocación que atiende a la persona. Ahí hay un llamado ético o una vocación finalmente. Donde yo esté, soy lo que he estudiado. Es por eso que es tan complejo el concepto de vocación. Porque el concepto de vocación no separa esto que llamamos vida de trabajo, vida de familia. Eso es lo complejo del concepto de vocación. ¿Por qué? Porque la vocación finalmente integra la totalidad humana. Y este autor, cuando ustedes lo van leyendo y va hablando del concepto de vocación, indica que existen diferentes tipos de vocación en el concepto humano. Y él habla de, por ejemplo, la vocación amical. ¿Y cuál es la vocación amical? Es la de la amistad. También habla de la vocación de pareja. ¿Para qué decir de qué se trata? También habla de la vocación profesional. Y ahí, si se dan cuenta, lo separa. No es esta globalidad, pero es un concepto total de vocación. También habla de la vocación filial, que tiene que ver la relación desde cómo soy hijo hacia mi padre o madre. ¿Se dan cuenta? No es, miren, amical con los amigos, profesional, de pareja, parental como papá, filial como hijo. ¿Se dan cuenta que es distinto? Entonces, para este autor, la vocación es una integralidad de todos estos tipos de vocaciones. Y el ser humano es completo cuando logra transitar con ellas. Es una forma distinta, porque es una forma de secularización de la vocación. Y ahí va tomando una forma distinta, una mirada distinta. Pero en esa vez cuando Javier Murillo me habló del concepto más que de vocación, que es de responsabilidad social, empecé a investigar también sobre el concepto, sobre todo en el libro Miradas que Educan, y que él habla en el primer capítulo y define lo que es justicia social. Y desde ahí, cuando define justicia social, también nos habla, y los demás capítulos también sobre todo, que está con diferentes autores, del hecho de la responsabilidad social. Porque la responsabilidad social se enfrenta a otro concepto. Se enfrenta a un concepto desde la justicia social.
No desde, por ejemplo, la pareja, el ser hijo, el ser padre, el ser, que podría ser paralelo o concomitante, pero en sí la responsabilidad, si se dan cuenta, ya es el concepto, como hacerse responsable, significa de que yo no puedo mirar para el lado si estoy viendo una injusticia. Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya yo puedo ser o puedo tener una vocación como profesor y mi vocación como docente tiene que ver con la adquisición de este compromiso. Pero si yo, por ejemplo, llevo a cabo este compromiso de enseñar y enseño, y no me doy cuenta quiénes están a mi lado, paso a tener solamente una profesión. Sin embargo, cuando yo digo o adquiero la responsabilidad social, y esto es peligroso lo que estoy diciendo, no sé si será peligroso, pero tiene que ver con otra cosa. El niño es pobre, por ejemplo, el niño no tiene que comer, es un niño que se le han vulnerado todos sus derechos. Y si yo me hago responsable socialmente, tengo que ir más allá del solo enseñar. Y eso es lo complejo de la responsabilidad social. Porque es un sistema, o más que un sistema, es una forma de ver la vida distinta. Porque hablamos de justicia, pero hablamos de una justicia que a lo mejor tiene que ser equitativa, tiene que ser una justicia que propenda al desarrollo humano para todos, una educación de calidad para todas y todos, y muchas otras cosas más que podemos ir enumerando, por ejemplo, la salud, el derecho a la vivienda o miles de cosas más. Pero cuando llego al hecho yo como ser humano, y más encima profesor, ¿cómo adquiero esa responsabilidad social? Es por eso que la responsabilidad social conlleva un compromiso. Y ahí está la diferencia, creo yo. Si alguien está en desacuerdo conmigo, por favor, escríbanlo en los comentarios, porque lo estoy reflexionando. Les aseguro que voy a seguir indagando o entrevistando, porque a lo mejor puede ser que desde el concepto de vocación religioso o espiritual y desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia, podría llegar a ser algo muy cerca desde la justicia social. Pero ahí hay algo que no encaja. Ahora, no es tan fácil como uno podría pensar, pero ¿podría la vocación llegar a ser o llegar a tener algo de responsabilidad social? Creo que sí. A lo mejor son concomitantes, como decía en un principio, y no son distantes. A lo mejor se complementan. Pero ¿puedo tener vocación sin compromiso? ¿Puedo tener responsabilidad social sin vocación? ¿Cuál será la respuesta? Complejo. Yo les decía que está ese sistema o esa teoría que plantea este autor, en donde la vocación finalmente es cómo yo interactúo con mi vida, con la sociedad y con quienes me rodean, y cómo soy parte de esta ciudadanía. ¿Cuál es mi aporte a la ciudadanía? Porque tengo que ver desde lo local, desde mi barrio, desde mis comunidades, desde mi región o estado, hasta llegar a mi país, inclusive al mundo. Y yo me plasmo en mi vocación y con todos mis tipos de vocación hacia allá. Entonces, si se dan cuenta, ¿es un compromiso? Sí, también.
¿Será lo mismo que responsabilidad social? Puede ser. A lo mejor también el problema está en que el concepto simplemente venga desde el mundo religioso. Y obviamente se entiende que todo lo que provenga del mundo religioso en estos últimos años está sumamente cuestionado. Y es entendible del por qué se cuestiona. Y es por eso que nacen estos nuevos conceptos. Y esta secularización de los conceptos. Lo cual no encuentro negativo. ¿Ah? Pero va por ahí. Pero supongamos que el profesor debe tener o profesora debe tener responsabilidad social. ¿Cómo lo hago? Como era el ejemplo que les decía hace muy poco. ¿Cómo lo hago siendo profesor? ¿Cómo asumo esta responsabilidad social? Y hay bastantes luces. Yo creo que en la literatura, o mejor dicho, en el estado del arte, de las investigaciones y de las reflexiones, sobre todo de justicia social, se puede entender por dónde va. Hay cosas básicas en la escuela. Hay cosas básicas que yo como profesor o profesora tengo que tomar en cuenta. Por ejemplo, siempre se ha criticado que los profesores o profesoras de matemática profundizan mucho más con los niños que con las niñas. Hay que cambiar eso, si es que eso es verdad. Y ser por iguales. Igualdad de género. No porque sea niño va a ser más inteligente. La inteligencia, al parecer, está repartida por todas partes igual. Pero el tema no es solo la inteligencia por la inteligencia, sino que cómo yo en esa clase soy capaz de hacerme responsable de todas y todos, no solo de algunos. Y comprendo, porque también he hecho clase en contextos muy complejos, que la tendencia de uno como profesor es a profundizar con quienes están interesados. Con el alumno que no te falta el respeto, que te pone atención. Pero yo creo que ahí hay un llamado a responsabilidad social, por ejemplo, desde la justicia social. Es para todas y todos. Yo sé que ese grupo a lo mejor va a ser mucho más fácil trabajar y bla, bla, bla y todo eso. Pero yo estudié pedagogía, ¿para qué? Y aquí estamos en el plano no de la vocación, sino que en el plano de la responsabilidad social. Y por lo tanto, ¿cuál es mi responsabilidad como pedagogo? Y solamente puse el ejemplo de género, porque obviamente tanto la niña como el niño, o el joven o la joven, tienen derechos por igual a recibir la misma educación. Y eso yo lo plasmo en ser profesor o profesora. ¿Qué otro hecho, por ejemplo? Estoy en un colegio de un niño de muy escasos recursos y cuesta que los niños aprendan. Y sigo caminando como profesor y entro a mi sala, hago la clase y me voy. Al día siguiente entro a mi sala, hago la clase y me voy. Al día siguiente entro a mi sala, hago la clase y me voy. ¡Guau! Rutina. Y no me cuestiono si ellas o ellos están aprendiendo o no. ¿Saben por qué lo digo? Porque creo que la educación es la herramienta más cierta, o mejor dicho, es la real herramienta para que los niños y las niñas y los jóvenes se movilicen socialmente. Entendiendo la movilización como movilidad desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del desarrollo humano, desde el punto de vista de la salud. Son tantas cosas. Y ahí el preocuparme por ellos y no solamente hacer una clase y el que aprende, aprende y el que no aprendió y pongo evaluaciones insuficientes y rojas y digo que soy un profesor espectacular.
Y no me di cuenta que a lo mejor uno de esos niños no está aprendiendo porque, no sé, pasó algo. Pasó algo en su vida, eh, no tomó desayuno, o miles de cosas que pueden pasar. Y ustedes me pueden responder, pero ¿sabes qué? Eso no es mi culpa. Pero ¿sabes qué? Ya está bien. Puede que no sea tu culpa, pero es responsabilidad tuya sacarlos adelante. Es responsabilidad de uno como profesor o profesora sacar adelante a todos. Y chuta, si no resultó finalmente, lo claro de esto es que lo intentaste. Pero nunca quedes sin intentar algo. Porque creo que somos claves. Yo vuelvo a insistir, lo dije en los primeros capítulos, es la vocación más importante del mundo. Y yo creo que eso es fundamental. Y es por eso que siento que tenemos que entender la responsabilidad social como un concepto de vida. No como un concepto de que voy a trabajar y me voy a la casa. La responsabilidad social significa movilizar. A lo mejor no vas a cambiar la cuestión social. O a lo mejor sí. Pero nunca pienses que no la vas a cambiar si ni siquiera has intentado en hacerlo. Hay hombres que luchan un día y son muy buenos. Hay algunos que luchan algunos años y son mejores. Pero hay quienes luchan toda la vida. Y esos son los imprescindibles. Esa es una frase de Bertolt Brecht que Silvio Rodríguez ocupa en una canción que tiene. Pero la primera vez que la escuché, ¿y por qué la digo ahora? Porque mientras reflexionaba hace varios días atrás, la recordé la primera vez que la oí. Y fue una frase que me marcó para toda la vida, para toda la vida. Y hay quienes luchan toda una vida y te dice, esos son los imprescindibles. No hay que dejar de luchar. Sobre todo si somos educadores, educadoras, profesores o profesoras que queremos cambiar esto. Yo creo que responsabilidad social o vocación, ¿saben qué? Creo que la respuesta no la obtuve. Pero, ¿cuál es mi respuesta? Es que no podemos dejar de luchar para cambiar la educación en los contextos donde nos toca estar. Y da lo mismo cuál sea este contexto. Puede ser el contexto de un colegio que tenga mucha riqueza, como el colegio que tenga hasta un piso de tierra y casi sin techo. Da lo mismo dónde. El tema es que la responsabilidad social, desde la justicia social, se trabaja desde visiones distintas. Pero son visiones distintas que tienen que ir a un encuentro. Voy a poner un ejemplo rápido para que comprendan qué es lo que quiero decir. Si estoy en un contexto de muchos recursos económicos, de demasiados recursos económicos, mi postura hacia la vida de ellos no puede ser que ellos entiendan la justicia social desde la limosna. La justicia social ellos la deben entender desde la solidaridad, desde la compasión, desde el entendimiento, desde el equilibrio, desde la igualdad. Porque ellos van, a lo mejor, a tener el manejo del sistema social y económico. Y si tenemos personas que están formadas desde el corazón y la conciencia humana, entendiendo corazón y conciencia humana desde la compasión y la razón, pasando por las emociones y la gestión de las emociones, que van a ser capaces de ver en el otro un otro.
un igual, porque somos seres humanos y al fin y al cabo a todos nos va a llegar el término de nuestras vidas. Entonces, esa mirada social de ese profesor que está hasta siempre teniendo esa responsabilidad social es la mirada del imprescindible. Las docentes y los docentes lo somos, siempre y cuando tengamos esa mirada. Espero les haya gustado, amigos y amigas, el capítulo de hoy. Traté de poder reflexionar algo que a lo mejor puede que no estén de acuerdo, puede que estén de acuerdo. Es por eso que les pido que compartan este capítulo, escriban en la descripción si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pongan sus impresiones, marcando el favorito, el corazón, el like, para poder ir subiendo o aumentando la cantidad de personas que podemos compartir esto. Así que espero que les haya gustado y obviamente seguiremos aquí en este podcast que está hecho para ustedes. Así que un gran abrazo, un abrazo psicológico, como lo decía un youtuber por ahí, y espero que nos veamos en otro capítulo más de Ustedes Ya Saben, aquí en La Ciencia de lo Pedagógico. La Ciencia de lo Pedagógico con Gabriel Erices.